La noche en el puerto de Valparaíso era fría y húmeda. El aire salado se pegaba a la piel de Andrea mientras ajustaba su mochila sobre los hombros. Había terminado tarde en el laboratorio, clasificando muestras de plancton bioluminiscente que le ayudarían a completar su tesis. Las calles estaban casi desiertas, apenas iluminadas por farolas parpadeantes que parecían resistirse al abandono de su función. Andrea caminaba por el borde del muelle, acostumbrada a ese trayecto nocturno. Pero esa noche había algo extraño, un silencio inquietante que hacía eco en sus pensamientos. Aunque trató de ignorarlo, su cuerpo reaccionó antes que su mente, su corazón comenzó a latir más rápido, sus pasos se hicieron más cortos, y sintió la punzada de la paranoia clavándose en su cuello. De pronto, una camioneta negra giró bruscamente desde una esquina oscura y se detuvo frente a ella. Andrea sintió una ola de adrenalina, un instinto primitivo de huir, pero el miedo la congeló. La puerta del conductor se abrió, y un hombre alto y robusto, vestido completamente de negro, salió rápidamente. Su rostro estaba cubierto con un pasamontañas. «¡Corre!», se ordenó mentalmente, pero sus piernas no respondieron. El hombre se abalanzó sobre ella con la precisión de alguien que había hecho esto antes. Andrea trató de gritar, pero una mano áspera cubrió su boca mientras otra envolvía su cintura. Luchó con todas sus fuerzas, arañando y pateando, pero su atacante era demasiado fuerte. En un instante, sintió un pinchazo en el cuello. Todo a su alrededor comenzó a volverse borroso, como si la realidad se derritiera en un charco negro. Lo último que vio antes de desmayarse fue la mirada oscura del hombre, vacía, inhumana, y más allá, dentro de la camioneta, algo que no pudo entender, un destello de luz que no se parecía a nada terrenal, un fulgor antinatural que parecía vibrar dentro de su mente, invadiéndola con una mezcla de fascinación y terror. Cuando Andrea despertó, estaba en completo desconocimiento de dónde se encontraba. La luz era tenue, amarilla, proveniente de una bombilla que parpadeaba en lo alto. Estaba tumbada en un suelo de concreto frío y áspero. Sus manos estaban atadas con una cuerda que raspaba su piel, y un olor a humedad mezclado con óxido llenaba el ambiente. Al levantar la vista, vio que no estaba sola. Había otras 3 personas en la habitación, todas con expresiones de miedo y confusión. Un hombre mayor, con el cabello desordenado y un ojo morado, murmuraba para sí mismo, mientras que una joven con tatuajes trataba frenéticamente de desatar sus manos. El tercero, un hombre en sus 30, parecía extrañamente tranquilo, observándola con una mirada fija y calculadora. Andrea intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Antes de que pudiera articular una palabra, todos se sobresaltaron por un ruido metálico. Una hoja de papel fue deslizada por debajo de la puerta. Víctor, el hombre tranquilo, la recogió y leyó en voz alta: «La elección viene desde las estrellas. Solo uno puede abrir el camino». El grupo se miró en completo silencio, sin comprender el significado de esas palabras. Pero Andrea sintió que algo estaba profundamente mal, más allá del secuestro, más allá del encierro. Había algo más grande, algo que acechaba desde las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. Andrea trató de calmar su respiración mientras el eco de las palabras leídas por Víctor aún resonaba en su mente: «La elección viene desde las estrellas. Solo uno puede abrir el camino». El ambiente era opresivo. La bombilla parpadeante lanzaba sombras caprichosas que parecían moverse por voluntad propia. Los demás secuestrados permanecían en silencio, cada uno lidiando con el peso de la situación de manera diferente. El hombre mayor, quien más tarde dijo llamarse Esteban, se arrodilló junto a Andrea con manos temblorosas. Susurró como si temiera ser escuchado por alguien o algo: «No es un secuestro normal, ¿verdad? Algo no está bien». Andrea no respondió. Una sensación de vértigo la invadía cada vez que trataba de procesar la extraña nota, la camioneta, y aquella luz que había visto antes de perder el conocimiento.
No podía apartar la sensación de que estaban siendo observados. «Ya basta», dijo de repente Daniela, la joven con tatuajes. Su voz era firme, pero sus ojos traicionaban un miedo profundo. Se levantó de golpe y empezó a caminar por el reducido espacio. Era evidente que la inactividad la estaba volviendo loca. Miró a Víctor, quien parecía más interesado en la nota que en la situación general. «¿Tú sabes algo? Lo veo en tu cara». «¿Quiénes son ustedes?». Víctor levantó la mirada lentamente, como si estuviera analizando a Daniela. Luego habló con un tono calmado pero inquietante: «¿Quién soy yo? La verdadera pregunta aquí es, ¿quién eres tú para las estrellas?». El comentario dejó a todos en silencio. Daniela dio un paso atrás, confundida y molesta. Esteban murmuró algo sobre delirios, pero Andrea sintió algo más. Las palabras de Víctor no eran una simple provocación. Había algo en su tono que sugería un conocimiento que los demás no tenían. El sonido de un golpe metálico en la puerta interrumpió la tensión. La puerta se abrió con un chirrido pesado, revelando una figura que parecía salida de una pesadilla, un ser alto y delgado, envuelto en algo que parecía ser un traje hermético de un material extraño. Su rostro estaba cubierto por una máscara sin rasgos, excepto por un único orificio en el centro, desde donde emanaba una luz pulsante que cambiaba de color. Esteban soltó un grito y retrocedió hasta la esquina de la habitación. Daniela intentó acercarse con una mezcla de desafío y desesperación, pero la figura levantó una mano y un extraño zumbido llenó el aire. Daniela cayó al suelo, paralizada, como si cada fibra de su ser hubiera sido desconectada de su voluntad. Andrea estaba petrificada, incapaz de moverse, incapaz siquiera de respirar profundamente. La figura se acercó lentamente a Víctor, quien no mostró temor alguno. En cambio, sonrió. «¿Ya es hora?», preguntó Víctor, en un tono que parecía más expectante que aterrorizado. La figura inclinó la cabeza ligeramente y extendió un artefacto extraño hacia él. Un destello azul llenó la habitación, cegando a los presentes. Cuando la luz se apagó, la figura y Víctor habían desaparecido. La puerta volvió a cerrarse con un golpe ensordecedor, dejando a Andrea, Daniela y Esteban en un estado de confusión absoluta. «¿Qué demonios acaba de pasar?», susurró Daniela, recuperando el control de su cuerpo con un visible esfuerzo. Andrea no respondió. Sus pensamientos estaban en otra parte, recordando las últimas palabras de Víctor: «Ya es hora». ¿Hora de qué? ¿Qué conexión tenía Víctor con todo esto? El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, como si algo invisible estuviera presionando sus cuerpos. Andrea sintió un peso en su pecho, una sensación de que la realidad misma estaba comenzando a desmoronarse. Esteban, que no había parado de murmurar para sí mismo, finalmente dejó escapar una frase clara: «Esto no es un secuestro. Esto es un sacrificio». Las palabras helaron a Andrea, que en el fondo empezaba a sospechar que Esteban tenía razón. El silencio tras la desaparición de Víctor era ensordecedor, pero no duró mucho. La puerta metálica emitió un extraño zumbido, como si algo del otro lado intentara cruzarla nuevamente. Esta vez, no se abrió, pero una franja de luz azul comenzó a deslizarse por los bordes, pulsando rítmicamente, como el latido de un corazón. «¿Qué está pasando ahora?», susurró Daniela, mientras retrocedía hacia Andrea y Esteban. Andrea no podía apartar la vista de aquella luz. Había algo hipnótico en ella, como si intentara llamar su atención hacia algo más allá de su entendimiento. Pero al mismo tiempo, un instinto primario le gritaba que mirarla demasiado tiempo sería un error fatal. «Es un portal», dijo Esteban de repente. Su voz era baja, pero tenía un tono de certeza escalofriante. «¿De qué estás hablando?», preguntó Daniela, visiblemente irritada por los constantes murmullos del hombre mayor. «Lo vi antes», continuó él, temblando.
Hace años, en el norte de Chile, hubo desaparecidos en una mina. Nadie creyó lo que decían los trabajadores, pero yo estaba allí. Vi esa misma luz. Se llevaron a los mineros, y ninguno volvió. Andrea sintió que sus rodillas flaqueaban. Esteban hablaba con una convicción que no podía ignorar, y las palabras "ninguno volvió" resonaron en su cabeza como un eco inquietante. Entonces sucedió algo inesperado. Un extraño símbolo comenzó a formarse en la pared opuesta a la puerta, tallándose con una velocidad antinatural. Era una forma geométrica que no encajaba en ninguna lógica terrenal, triángulos que se doblaban sobre sí mismos, líneas que parecían moverse aunque permanecieran estáticas. La luz azul se extendió hacia el símbolo, haciéndolo brillar con una intensidad cegadora. ¿Qué es eso?, preguntó Daniela, casi gritando. Esteban murmuró algo que Andrea apenas alcanzó a escuchar: es una invitación. Andrea no sabía si el hombre hablaba en serio o si había perdido el juicio. Pero antes de que pudiera responder, la luz de la puerta se apagó de repente. El símbolo en la pared brilló con más fuerza, proyectando sombras imposibles por toda la habitación. Y entonces lo escucharon. No eran voces humanas ni sonidos naturales. Era un lenguaje de otra dimensión, un conjunto de frecuencias y vibraciones que resonaban en sus cuerpos más que en sus oídos. Andrea sintió que su mente estaba a punto de fracturarse, como si las palabras invisibles estuvieran reconfigurando su percepción de la realidad. «Tenemos que salir de aquí», gritó Daniela, agarrando a Andrea del brazo. «No hay salida», respondió Esteban, señalando hacia la pared con el símbolo. «La única forma es atravesarlo». Andrea miró a Esteban como si estuviera loco. Pero antes de que pudiera decir nada, el símbolo comenzó a abrirse, expandiéndose como una herida en la estructura de la realidad. Más allá de la grieta no había oscuridad, sino un paisaje indescriptible, luces de colores imposibles danzaban en un cielo que parecía tener profundidad infinita. Había formas colosales en la distancia, moviéndose lentamente, como si observaran a través de la grieta. «No, no voy a ir ahí», murmuró Daniela, retrocediendo. Esteban, por el contrario, comenzó a caminar hacia la grieta. Sus ojos estaban llenos de un fervor casi religioso. Andrea quiso detenerlo, pero antes de que pudiera reaccionar, él cruzó el umbral. Su figura se desvaneció en el horizonte alienígena, y la grieta pareció reaccionar, haciéndose más grande. «No puede ser real. Esto no está pasando». Daniela se derrumbó en el suelo, tapándose los oídos. Andrea, en cambio, no podía apartar la vista de la grieta. Su miedo estaba siendo reemplazado por algo peor, una curiosidad malsana, un deseo inexplicable de entender qué había más allá. Las palabras de Víctor resonaron en su mente: solo uno puede abrir el camino. La grieta comenzó a temblar, y Andrea supo que no quedaba mucho tiempo. O cruzaba, o lo que fuera que estaba del otro lado vendría por ellos. Algo salió de la grieta. Era una sombra que desafiaba toda lógica, una forma líquida y sólida al mismo tiempo, que no parecía tener un cuerpo físico, pero cuya presencia era opresiva. Andrea retrocedió instintivamente, pero supo en ese instante que no podría huir. La sombra era el portador del conocimiento prohibido, la llave para algo mucho más grande. «Nos está eligiendo», susurró Daniela, aún en el suelo, con una mirada vidriosa. Andrea se dio cuenta de que tenía razón. La sombra no los atacaba. Estaba esperando. Una decisión debía tomarse. Andrea miró la grieta abierta, luego a la sombra. Todo en su interior gritaba que debía resistirse, que debía escapar, pero ¿escapar hacia dónde? Su mundo había cambiado para siempre. Y entonces, sin entender del todo por qué, dio un paso hacia la grieta. El aire en la habitación se tornó denso, casi irrespirable,
mientras la grieta en la pared pulsaba con una energía que parecía sincronizarse con los latidos de Andrea. Daniela permanecía en el suelo, susurrando incoherencias, sus ojos fijos en la sombra amorfa que había emergido de la grieta. Era imposible definir su forma, parecía cambiar con cada mirada, oscilando entre algo vivo y una proyección de otro plano. Andrea sabía que estaba en el límite de algo definitivo. No se trataba solo de decidir entre cruzar la grieta o quedarse, había algo más en juego, una verdad que la sombra le ofrecía de manera implícita, como un trato nunca dicho en palabras. No podemos quedarnos aquí, dijo Andrea con voz trémula, aunque sabía que Daniela no la escuchaba. Su mirada vacía indicaba que su mente ya había sido alcanzada por esa extraña entidad. El símbolo en la pared, aún rodeando la grieta, comenzó a girar lentamente. Era como si el universo estuviera desmontándose y reconfigurándose alrededor de ese portal. Andrea sintió una presión creciente en su cabeza, una voz interna que no era suya pero que hablaba directamente a su conciencia. Elige. La eternidad o el vacío. El conocimiento o la paz. No quiero elegir nada. Gritó Andrea, llevándose las manos a los oídos, aunque sabía que eso no detendría la voz. La sombra se acercó, pero no avanzaba con pasos, sino que parecía expandirse y contraerse, llenando cada rincón de la habitación. Andrea sintió un peso sobre su pecho, como si cada decisión de su vida hasta ese momento estuviera siendo analizada y juzgada por esa presencia. Entonces, la grieta se mostró por completo. En un instante, Andrea vio lo que había más allá. Era un cosmos invertido, donde las leyes de la física no existían, donde planetas y estrellas colapsaban y renacían en un ciclo eterno. Y en el centro de todo, un ojo colosal se abría, observándola. No era un ojo humano, ni siquiera algo que pudiera ser descrito con palabras, era una conciencia pura, una entidad que lo abarcaba todo. Daniela, aún en el suelo, comenzó a reír. Era una risa histérica, desgarradora, como si algo en su mente hubiera cedido por completo. Andrea retrocedió, sintiendo que sus piernas temblaban. ¿Qué quieres?, preguntó al ojo, aunque sabía que la respuesta estaba más allá del lenguaje. La sombra se movió, señalando con un apéndice indefinido hacia la grieta. Andrea entendió que la elección no era solo sobre cruzar o quedarse, era sobre aceptar algo más profundo. Si cruzaba, perdería todo lo que conocía, incluida su humanidad, pero obtendría respuestas. Si se quedaba, viviría con la carga de saber que algo más grande que la vida misma existía, algo que podría destruirla en cualquier momento. La elección se volvía insoportable. Andrea miró a Daniela, que ahora parecía completamente ajena al mundo real. Sus ojos brillaban con el reflejo de la grieta, y su risa se había transformado en un murmullo constante. Esteban había desaparecido, y Víctor. Víctor había sido el primero en ser absorbido por ese horror. No puedo hacerlo, dijo Andrea, pero la sombra no la dejó escapar. Se expandió hasta rodearla, y Andrea entendió que no había forma de evitar lo inevitable. La grieta se hizo más grande, como si supiera que la decisión estaba cerca. Andrea sintió lágrimas correr por sus mejillas. No sabía si era miedo, desesperación o un extraño sentido de rendición ante algo más poderoso que su comprensión. Finalmente, con un último vistazo al mundo que dejaba atrás, Andrea dio un paso adelante, y la grieta la envolvió. La sombra se quedó atrás, observando a Daniela. Era su turno. Andrea sintió que el mundo a su alrededor se disolvía mientras cruzaba la grieta. La sensación no era de movimiento físico, sino de una separación de su esencia, como si algo estuviera despojándola de todas las capas que definían quién era. Todo recuerdo, todo pensamiento, todo lo que alguna vez había considerado suyo, flotaba a su alrededor en fragmentos dispersos, como fotografías ardiendo en cámara lenta. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la habitación.
Ni siquiera estaba en un espacio que pudiera describirse como físico. Se encontraba suspendida en un abismo infinito, rodeada de estructuras imposibles que parecían vibrar entre la existencia y la nada. Las formas eran incomprensibles, torres de luz que se torcían en ángulos que no existían, patrones geométricos que destellaban con colores que no tenían nombre. El ojo que había visto antes en la grieta estaba ahora frente a ella, pero más grande, más omnipresente. No necesitaba palabras para comunicarse, su mera presencia invadía cada rincón de la mente de Andrea, exponiéndola a verdades que ninguna mente humana debería soportar. Eres una chispa en el caos. La voz no era un sonido, sino una comprensión inmediata que llenó su mente. Andrea sintió su insignificancia, pero también algo más, una conexión con ese caos. Como si ella misma hubiera sido parte de ello desde el principio. Vivirás como testigo de lo que no puede ser visto. Andrea quiso preguntar qué significaba eso, pero no podía articular palabras. Entonces, se dio cuenta de que ya no tenía un cuerpo, era un pensamiento, una idea atrapada en ese vacío. Las estructuras a su alrededor comenzaron a moverse, girando en un patrón que parecía tener un propósito, aunque incomprensible. En medio de todo, vio algo que reconoció, un fragmento de su propia vida. Era el día en que había aceptado el trabajo que la había llevado al rapto. Pero no era solo un recuerdo, era una proyección distorsionada. En esa imagen, podía verse caminando hacia un auto negro que esperaba por ella. La figura que conducía no era humana, sino una sombra que se parecía a la que había visto en la habitación. Todo había sido orquestado. La realización cayó sobre Andrea como una ola fría. Su vida, sus elecciones, incluso su desesperación, habían sido manipuladas para llevarla a este momento. No había escapatoria, nunca la había habido. Eres nuestra voz. La frase resonó en su conciencia, y Andrea comprendió el propósito de su viaje. Sería enviada de vuelta, no como quien era, sino como una portadora de la voluntad de algo más grande, algo que operaba más allá de la comprensión humana. Las estructuras comenzaron a desvanecerse, y el abismo se cerró alrededor de ella. En un instante, Andrea sintió que caía, como si una gravedad imposible la arrastrara hacia un punto de regreso. No podía gritar, ni resistirse. Era un descenso hacia algo nuevo, algo irreversible. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en el mundo real, en una carretera vacía bajo un cielo estrellado. No recordaba el camino de vuelta ni cuánto tiempo había pasado. Pero algo era distinto. Podía sentirlo en su piel, en sus pensamientos, ya no era Andrea. El vehículo en el que viajaba estaba detenido a un lado de la carretera. En el asiento trasero, Daniela permanecía inmóvil, pero respiraba. Era como si ambas hubieran regresado, pero no como habían sido antes. Andrea miró al cielo. Las estrellas parecían moverse, formándose en patrones que solo ella podía entender. Ahora era su turno de guiar. La carretera estaba vacía y fría, iluminada solo por los destellos intermitentes de las luces de un poste solitario que parpadeaba al borde del camino. Andrea estaba de pie frente al vehículo, su figura rígida y quieta, observando el cielo nocturno con una intensidad que parecía imposible de romper. Daniela permanecía dentro del auto, inconsciente pero viva. La calma que había llegado tras el caos no era un alivio, sino una presencia aún más inquietante. Andrea sabía que había regresado, pero no estaba sola. Algo en su interior se había fusionado con ella, algo que no podía identificar pero que dictaba cada uno de sus pensamientos. Miró sus manos, temblorosas pero inusualmente cálidas, como si un fuego invisible las consumiera desde adentro. El mundo a su alrededor parecía diferente, como si todo estuviera ligeramente desviado de lo que recordaba. El cielo tenía un matiz extraño, las estrellas pulsaban con ritmos que no coincidían con el cosmos conocido. La luz del poste no proporcionaba claridad,
solo acentuaba las sombras que bailaban de manera antinatural a lo largo del asfalto. Andrea sintió una presión en su pecho, como si una mano invisible estuviera alcanzando lo más profundo de su ser. Una voz sin palabras resonó en su mente, un eco de lo que había experimentado en la grieta. La luz no alumbra. Solo señala el camino. Sin entender cómo, Andrea sabía lo que debía hacer. Caminó hacia Daniela, abriendo la puerta del auto con movimientos mecánicos. Daniela abrió los ojos lentamente, pero su mirada estaba vacía, distante, como si una parte de ella nunca hubiera regresado realmente. ¿Dónde estamos?, preguntó Daniela con un susurro, sus palabras pesadas y lentas. Andrea no respondió. Miró hacia la carretera que se extendía ante ellas, recta y monótona, pero con una sensación de que algo más las esperaba al final. Se subió al asiento del conductor, giró la llave y el motor rugió con una intensidad que no recordaba. Las luces del vehículo cortaron la oscuridad, pero no disiparon la sensación de opresión. Mientras conducían, Daniela comenzó a hablar de cosas que Andrea no entendía, fragmentos de sueños, imágenes de figuras de luz y oscuridad que se fundían en una danza interminable. Andrea escuchaba en silencio, sus manos firmes en el volante. La carretera parecía no tener fin. Ningún letrero, ningún otro vehículo, solo el asfalto interminable y las estrellas que parpadeaban con un patrón que parecía formar un mensaje que Andrea aún no podía descifrar. Finalmente, un destello apareció en el horizonte, una luz brillante que parecía flotar en el aire. Andrea supo, instintivamente, que ese era su destino. No era una luz que ofreciera salvación o calor, era algo más antiguo, más vasto, más incomprensible. Cuando llegaron, el motor se apagó por sí solo, y la luz creció hasta envolver el auto por completo. Andrea salió sin mirar atrás, mientras Daniela permanecía en su asiento, inmóvil, sus ojos fijos en la luz. Andrea caminó hacia el centro de aquel resplandor. Su silueta se desvaneció lentamente, absorbiéndose en la radiancia. La luz, por un momento, pareció consumirlo todo, el auto, la carretera, el cielo. Y luego, todo volvió a la oscuridad. En la carretera solo quedó el vehículo, vacío, con la puerta del conductor abierta. En el cielo, las estrellas se reorganizaban lentamente, formando nuevos patrones que nadie vería jamás. La luz no alumbra. Solo señala el camino.